extenso de todos los tejidos corporales. La piel está recubriendo todas las estructuras, excepto las mucosas que están rodeando lo que es la parte de la cavidad interna de los órganos, pero en sí la piel tiene funciones múltiples, ¿no? Como ya lo explicaron al inicio, funciones de control de la temperatura, de la presión arterial, es un lugar de liberación de toxinas, de productos de desecho, gracias al sudor, la termorregulación, que es importante porque sabemos que cuando tenemos un tipo de, bueno, en esta época de tanto calor, lo que hacen las glándulas sudoríparas es secretar el sudor, que lo que facilita es termorregular, refrescarnos, ¿verdad? Si no, de otra manera, pues moriríamos de hipertermia. Principalmente entonces la piel no es otra cosa que un tejido epitelial compuesto principalmente por un epitelio plano, estratificado, queratinizado, porque recordemos que habían dos epitelios, el queratinizado y el no queratinizado. El no queratinizado nosotros lo hemos estudiado, por ejemplo, en el esófago, también está en la córnea, también está localizado a nivel de la vagina, de la boca, de todas estas estructuras, pero el queratinizado, perdón, lo encontramos única y exclusivamente en la piel porque la queratina es una proteína protectora aislante del resto de sustancias o de sustancias que nos pueden generar lesiones, ¿no? La queratina es una capa de protección formada por una proteína azufrada que es la histidina. La histidina es un aminoácido que facilita entonces que se sintetice esta queratina a partir de los queratinocitos, que son las células epidérmicas. Entonces aquí vemos que dentro de las otras funciones importantes, la piel también mantiene, es el órgano más extenso de sensorialidad, porque aquí están los terminales nerviosos del tacto, del frío, del calor, de la vibración, del dolor. También vamos a ver que la capa profunda del epidermis posee lo que es tejido adiposo, por eso se llama hipodermis o celular subcutáneo, que va a proteger al cuerpo contra impactos y fricciones. Y también la piel tiene un mecanismo de defensa importante gracias a la liberación de enzimas como la carboxilasa, la fosfatasa, la sulfatasa, que van a proteger al organismo frente a la invasión de microorganismos, ¿verdad? Entonces, todas estas funciones hace la piel, a más de que gracias a la melanina, que no escuché hablar a nadie de la melanina, la piel permite proteger a las células cutáneas de los rayos ultravioletas. La melanina atrapa los rayos ultravioletas, que van a ser los responsables de generar el cáncer de la piel. En personas de raza blanca que tienen pieles muy claras, el aumento de radiación ultravioleta debido a todos esos daños de la capa de ozono van a lesionar importantemente la piel, ¿verdad? Y es la melanina la que ayuda a retener esa radiación ultravioleta. Sin embargo, en pieles claras hay menos melanina que en pieles más oscuras. Entonces, es importante que todas estas funciones son realizadas por la piel, ¿no? Además de las funciones de temperatura, de control térmico, de función de presión arterial, porque a nivel de la dermis vamos a encontrar dos plexos subcutáneos o dos plexos importantes, un plexo papilar y un plexo subdérmico, ¿verdad? Que es hipodérmico porque está, mejor dicho, es hipodérmico porque está debajo de la dermis. Bueno, principalmente entonces decimos que las células del epidermis van a estar constituidas por ese epitelio, que en este caso constituyen los llamados queratinocitos, que van a ser las células que forman varias capas del epitelio estratificado plano, donde ya habíamos nosotros conocido o estudiado que la capa basal de células
En este caso eran células cilíndricas, y estas células cilíndricas en la epidermis toman el nombre de epitelio germinativo porque es el encargado de permitir la regeneración de la piel cada 28 días. Normalmente la piel se va a restablecer, a regenerar cada 28 días. Y luego vienen varias capas de células que corresponderían entonces al estrato espinoso, pero que es el equivalente de lo que será el estrato intermedio de células poliédricas. Las células espinosas van a ser células grandes que tienen múltiples prolongaciones citoplasmáticas llamadas tonofilamentos, que van a darle un aspecto espinoso a las células, por eso se llama estrato espinoso. Y luego vamos a ver el estrato superficial de células planas, que en este caso toma el nombre de estrato granuloso y que corresponde a células aplanadas que van a almacenar en el interior del citoplasma gránulos de queratoialina, que son los que contienen la queratina sintetizada por los queratinocitos y que se va a liberar hacia el espacio córneo cuando las células mueren. También vamos a ver que dentro del citoplasma de esas células encontramos unos llamados cuerpos laminares o cuerpos lipídicos o cuerpos de Otland que almacenan lípidos, ceramidas, que van a ser importantes para impermeabilizar a la piel, porque si nosotros no tuviésemos esa sustancia a nivel de la epidermis, tendríamos un grado de deshidratación importante, de arrugamiento más bien, sobre todo de las palmas de las manos, cuando lavamos o cuando realizamos alguna actividad en relación con el líquido o cuando nos sumergimos en una piscina, nos quedaríamos sumamente arrugados. Gracias a esa capa superficial de lípidos que también se almacenan dentro de los queratinocitos de la capa granulosa, es que tenemos esa protección. Y hablamos de un estrato córneo, que es la queratina, que eso obviamente es lo que le hace diferente a la piel, porque es lo que va a favorecer la protección cutánea, ¿no? Ya sabemos que hay dos tipos de piel, la piel gruesa y la piel fina. La piel gruesa se caracteriza porque tiene más capas de estrato córneo, tiene de 30 a 50 escamas, se llaman escamas de queratina, que ya no hay células ahí, ¿no? Lo que vamos a encontrar es la proteína, la queratina, que va a estar formando parte de capas sobre capas que nos protegen. En la piel delgada o piel fina vamos a encontrar una delgada capa de queratina. La piel gruesa la vamos a encontrar en las palmas de las manos y plantas de los pies, que justamente son las regiones que tenemos en el cuerpo que están más expuestas a las superficies y a las fricciones mecánicas. Nosotros caminamos, usamos calzado, habrán personas que caminan descalzas. Si no tuviésemos esa protección de la queratina, pues viviríamos con lesiones importantes cutáneas, igual las manos, ¿no? Que las utilizamos para todo. Esa capa de queratina gruesa, entonces tendríamos múltiples lesiones. Y bueno, hay un grupo pequeño de células no queratinocitos, porque en este caso el epitelio, las células epidérmicas toman el nombre de queratinocitos. Están los no queratinocitos, que van a ser células como las células melanocíticas, que tienen un origen en la cresta neural. El melanocito es una célula que migra hacia la capa basal del epidermis y que va a favorecer, como ya habíamos explicado, la protección contra la radiación ultravioleta. Entonces, esta capa de queratinocitos va a favorecer mejor dicho, de melanocitos va a favorecer esa función. Y esos melanocitos, recordemos que estaban estimulados por la hormona melanoestimulante producida también a nivel de la hipófisis. Es decir, que hay dos factores, un factor liberador de melanocito, de hormona melanoestimulante, para estimular la producción de melanina, y también el hipotálamo produce un factor inhibidor de hormona melanoestimulante, de melanocitos. Entonces, no podemos tener demasiada también cúmulos o producción de melanina. Entonces, principalmente esto es el ente regulador de lo que es la melanina en la piel. Los melanocitos son las células que producen la melanina y que conjuntamente con los queratinocitos
forman la unidad melanoepidérmica porque el melanocito tiene unas prolongaciones como dendritas a través de los cuales transporta la melanina al interior del queratinocito. A esa fusión de los melanocitos con lo que serían las células epidérmicas se llama unidad melanoepidérmica. Entonces encontramos un 5% de melanocitos y el 2% equivale a las células de Langerhans. Las células de Langerhans son células macrófagos, son células presentadoras de antígeno, son células que están en la capa espinosa mayormente, en el estrato espinoso, y son importantes porque son macrófagos tisulares, son macrófagos epidérmicos. Quiere decir que ellos van a permitirnos realizar la protección antigénica frente a gérmenes. Y por otro lado, tenemos a las células de Merkel, que están en menos de un 0.1%. Estas células también van a estar localizadas en la capa basal del epidermis, es decir, en el estrato germinativo, y junto con las fibras nerviosas, forma el llamado disco de Merkel, que es un receptor sensorial de la piel a la presión, ¿no? Estos discos de Merkel pueden receptar el tacto rápido, ¿no? Por ejemplo, objetos punzantes. Aquí vemos una imagen donde observamos todo lo que corresponde a la piel. Recordemos que la piel es un derivado ectodérmico y de la piel no solamente van a originarse esa cubierta epitelial, sino que se va a producir también los anexos cutáneos o faneras, como lo son los pelos, en el caso de la piel delgada, aquí vemos un folículo piloso, como lo son las glándulas sebáceas, las glándulas sudoríparas, y vamos a observar también a nivel de lo que serían las falanges terminales en la parte distal, vamos a observar a las uñas, ¿no? Que son importantes porque protegen la falange, son un medio de protección, son un tipo de epidermis dura, de queratina dura, que también, obviamente, su función principal es proteger los dedos, ¿no? En la parte superior, digámoslo así, opuesta a los pulpejos de los dedos. Y lo que serían las glándulas sudoríparas, que hay de dos grupos. Las glándulas endocrinas, que producen un sudor acuoso, un sudor rico en electrolitos, un sudor que nosotros producimos normalmente en las partes superficiales de la piel, porque hay otro tipo de sudor, que son las glándulas apocrinas que nosotros producimos, pero es a nivel de regiones inguinales, de regiones axilares, de regiones genitales, y que es un tipo de sudor o de glándulas apocrinas que son estimuladas durante la pubertad. Entonces, bueno, principalmente la epidermis, formada por un epitelio plano estratificado queratinizado, y la dermis, formada por un tejido conectivo denso, irregular y laxo, porque hay que decir que la piel tiene un doble origen embrionario. La capa epidérmica es ectodérmica y la capa dérmica, que es el tejido conectivo subyacente al epitelio, va a ser una capa mesodérmica, es decir, proviene del mesodermo. Hay dos tipos de dermis. En la dermis es donde vamos a encontrar nosotros la gran vascularización, los anexos cutáneos, donde vamos a encontrar los plexos como el plexo papilar y como el plexo hipodérmico, y como la compañera había explicado, hay dos tipos de dermis que ya las vamos a explicar. Y finalmente, en la capa profunda está la grasa, el tejido celular subcutáneo, que está dispuesto en lóbulos de grasas de adipocitos separados por tabiques de fibrocolágeno, ¿no? Aquí nosotros observamos una imagen donde claramente podemos ver esos estratos epidérmicos. Podemos ver cómo a nivel de la piel delgada, sobre todo, hay 4 estratos epidérmicos. Podemos ver el estrato basal de células cilíndricas, ver el estrato espinoso de células poliédricas, el estrato superficial de células aplanadas largas, y el más superficial, la queratina, donde ya las células han muerto
y han expulsado a la queratina almacenada dentro de los gránulos de queratohialina. Entonces, bueno, hay diferencias fundamentales entre la piel gruesa y la fina. La piel gruesa tiene abundantes glándulas sudoríparas, carece de pelos, carece de glándulas sebáceas, porque ya sabemos que el sebo es un tipo de protección también de la piel que lubrica la piel y la protege, principalmente el cuero cabelludo. Y dentro de las diferencias con la piel delgada es que en la piel delgada nosotros vamos a encontrar poca queratina, vamos a encontrar pelos, vamos a encontrar glándulas sebáceas y glándulas sudoríparas, ¿verdad? Aquí podemos ver un corte histológico de una piel gruesa, donde observamos entonces que la piel va a tener unas invaginaciones importantes, como vemos aquí. Estas invaginaciones epidérmicas hacia la dermis se llaman crestas reticulares, ¿sí? Crestas reticulares o clavos epidérmicos, y los espacios que quedan de la dermis que está debajo del epitelio toman el nombre de papilas dérmicas. Como podemos observar, aquí vemos 5 estratos, porque la piel delgada solo tiene los 4 estratos que mencionamos: el basal o germinativo, el espinoso, el granuloso y el córneo. En cambio, en la piel gruesa vamos a encontrar 5 estratos: el basal, el espinoso, el granuloso, el lúcido, que corresponde a una capa de células, o más bien, aquí ya las células pierden el núcleo y las células se ven muy transparentes, como que si fueran luminosas, por eso se llama lúcido, de luz. Aquí podemos ver a las células, a los melanocitos, que están en la capa basal, y podemos ver estas células gigantes, que son las células de Langerhans, que están en el estrato espinoso, ¿no? Vemos más imágenes donde lo importante que existe entre las células epiteliales que forman la epidermis son las uniones entre los filamentos intermedios de una célula y otra célula, formando entonces las uniones de los desmosomas, que son importantes para que la piel no se rompa. El compañero había explicado un tipo de patología donde existía un déficit o lesiones a nivel de los desmosomas, llamado epidermiólisis ampollosa. También hay una patología que se llama pénfigo, donde las células se rompen, ¿sí? Los desmosomas no existen o existen muy laxamente, se separan y la piel al romperse produce ampollas que se llenan de vesícula, de líquido, ¿no? O vesículas. Aquí, por ejemplo, observamos un corte histológico de una piel delgada, donde si vemos la piel delgada tiene un escaso grosor, es mucho más delgada en las áreas genitales, en las áreas de los párpados, y vemos aquí estas invaginaciones que se llaman las crestas reticulares, y los espacios, la papila dérmica, ¿no? Como habíamos dicho, habían 2 tipos de dermis. Aquí podemos seguir viendo imágenes. Podemos ver entonces el epitelio, la parte basal del epitelio con los melanocitos, y donde vamos a encontrar las células de Merkel receptores del tacto rápido. Entonces son células basales. Aquí podemos ver entonces las capas también del estrato espinoso, que son células poliédricas, que cuando más se van acercando a la superficie se van aplanando más, y esto será el estrato espinoso, perdón, el estrato córneo. Podemos ver entonces que justamente dentro de lo que será el estrato granuloso, vamos a observar la presencia importante de estos gránulos laminados dentro de las células rectangulares o aplanadas de la capa granulosa, estos cuerpos laminados o cuerpos laminados llamados de Odland, que no son visibles con el microscopio óptico, van a estar entre la capa espinosa y granular, pero más abundante en la capa granular, donde vamos a ver la presencia de fosfolípidos, de ceramidas, de colesterol, de enzimas hidrolíticas, principalmente ceramidas, que son importantes, como habíamos dicho, para proteger a la piel
e impermeabilizarla. Aquí seguimos viendo esas células poliédricas con núcleos grandes, que equivale al estrato intermedio del epitelio plano estratificado, donde vemos entonces este estrato abundante que puede tener varias capas celulares, como lo podemos ver. Aquí vemos al estrato granuloso, que son células rectangulares, donde se almacenan los gránulos de queratohialina y los gránulos de Otland. Generalmente, dependiendo del tipo de piel, el estrato granuloso puede tener de 3 a 5 capas. Aquí podemos ver los gránulos de queratohialina dentro de lo que son las células de la granulosa. Son gránulos basofílicos que contienen a la proteína rica en azufre, que es la profilagrina, que se transforma en filagrina, que es la que va a producir o a contener a la queratina, ¿no? Aquí de igual manera podemos ver, esto es una fotografía electrónica, ¿sí? Y podemos ver a las células de la granulosa y acá también, ¿no? En una microscopía óptica. Y aquí finalmente el estrato córneo, que como decimos, la piel tiene una renovación de 4 semanas, 28 días, y va a ser mucho más grueso en la piel gruesa. Tiene de 30 a 50 escamas córneas, ¿no? Aquí podemos ver los clavos epidérmicos, estas prolongaciones o invaginaciones del epidermis hacia la dermis, y vemos aquí los espacios que están entre las crestas, que son las papilas dérmicas. Aquí podemos ver al estrato lúcido, que se caracteriza por células anucleadas que han perdido su morfología, pierden los organelos y son ricas en una sustancia llamada eleidina. Se llama lúcido, y esto solamente lo encontramos en la piuresa. Se llama lúcido porque al pasar la luz a través del microscopio, esas células se ven como radiantes, como luminosas, ¿no? Porque ya no tienen núcleo. Entonces, la ausencia del núcleo va a causar justamente que se vean como transparentes. Bueno, ya hablamos de la dermis, que hay dos tipos de dermis, la dermis papilar y la reticular, pero sí es bueno recordar que la dermis papilar está formada por tejido conectivo laxo que está debajo del epidermis, del estrato basalo germinativo, y que justamente hay gran vascularización donde vamos a encontrar un plexo llamado plexo papilar. Como habíamos dicho, la dermis tenía un origen mesodérmico y vamos a encontrar múltiples elementos en la dermis. Los anexos cutáneos, la vascularización, la inervación y linfáticos de la piel. Asimismo, células del tejido conectivo como fibroblastos, colágenos, fibras elásticas, glucosaminoglucanos como el dermatán sulfato y mastocitos. Y la dermis papilar es la más pálida, contiene menos colágeno y elastina. En cambio, la dermis reticular es la más abundante y es donde van a estar los anexos cutáneos y va a tener más colágeno y más elastina, ¿no? Aquí podemos ver parte del hipodermis, donde solamente vemos lóbulos de grasa, entonces son adipocitos separados por tabiques de exfirocolágeno. Y bien, bueno, las células no queratinizantes de las que hemos ido hablando, principalmente ya vimos que justamente los melanocitos derivan del neuroectodermo, dan la coloración a la piel. Las células de Langerhans reconocen los antígenos más abundantes a nivel de la capa espinosa, y las células de Merkel, que forman el disco de Merkel, cuando estas células se unen a una raíz nerviosa y están en la capa basal. Aquí podemos ver justamente cómo se da la formación de la melanina, ¿no? Como vemos, la luz solar aumenta la producción y cambia las características químicas de la melanina. Por eso se forman las pecas, por eso se forman las manchas cutáneas cuando nos exponemos mucho al sol, porque los rayos ultravioletas o la radiación solar estimula a la melanina. Y bueno, como ya sabemos, la melanina, los melanocitos son las células productoras de melanina, se originan del neuroectodermo y van a estar en la capa basal, como ya se lo habíamos indicado,
producen una protección importante frente a la radiación ultravioleta. ¿De dónde surge la melanina? De la oxidación de un aminoácido, que es la tirosina, que se convierte a 3,4-hidroxifenilalanina, que es la dopa, ¿no? Entonces, ¿cómo se hace esa conversión de la tirosina a dopa? Se hace gracias a una enzima que es la tirosinasa. Y esto ocurre dentro de lo que es la célula a partir de los llamados premelanosomas que derivan del aparato de Golgi. Y se forman los granos de melanina que van a constituir los llamados melanosomas, que fíjense ustedes, decíamos que el melanocito, que es esta célula, ¿sí?, tiene prolongaciones como dendríticas, como prolongaciones déndricas, ¿no? Como una dendrita, como las dendritas de la neurona. Como es una célula nerviosa, probablemente tiene las características similares. Entonces, esas prolongaciones se introducen entre los queratinocitos de la capa basal y podemos ver entonces que esa tirosinasa sintetizada en el retículo endoplásmico rugoso va a dar lugar, pues ya habíamos indicado primeramente o primero al premelanosoma a partir del aparato de Golgi y luego la formación del melanosoma, donde va a estar la tirosinasa y la melanina. Ya dijimos que la tirosinasa hacía la conversión de la tirosina a L-dopa y vemos cómo entonces esos gránulos de melanosomas son introducidos, ¿sí?, se desprenden y se introducen en las células queratinocíticas para dar el color a la piel, ¿no? En cierta forma, no depende tanto de la concentración de melanina, porque como que la melanina está en la piel blanca y en la piel más oscura, pero principalmente es un protector cutáneo frente a esa radiación. Aquí podemos observar a los melanocitos que provienen de la cresta neural, que migran hacia la dermis. Esto es la dermis papilar, que está constituida por un tejido conectivo laxo. Vemos a razón de un melanocito por 5 a 10 células basales, que quiere decir que ellas están asociadas a las células basales. Aquí notamos a los melanocitos dentro de las células basales. Aquí podemos ver una microfotografía donde están los melanocitos, ¿sí?, que van a estar asociados a las células basales de la capa epidérmica. Aquí podemos ver en esta imagen cómo se ven las prolongaciones melanocíticas y los queratinocitos, donde entonces se forma la unidad melanoepidérmica, formada por 30 o 40 queratinocitos, con los cuales está vinculado, gracias a las prolongaciones dendríticas, esos melanocitos, ¿verdad? Aquí en esta imagen histológica podemos ver cómo se ve la melanina en el interior de las células queratinocíticas. Todo esto que se ve más oscuro es melanina. Aquí podemos ver a las células de Langerhans, como son macrófagos, son células grandes, son células que tienen un origen monocítico porque son macrófagos, expresan un tipo de complejo de histocompatibilidad 1 y 2, tienen receptores de superficie para la inmunoglobulina G, y una de las características de estas células de Langerhans es que en el interior del citoplasma vamos a encontrar unos gránulos que tienen la forma de una raqueta, que se llaman gránulos de Birbeck, ¿no? Eso es característico de las células de Langerhans, los gránulos de Birbeck. Y generalmente, gracias a esas células de Langerhans, que son células presentadoras de antígenos, vamos a tener respuestas a la hipersensibilidad, por ejemplo, a las alergias o a algún agresor, obviamente, que quiere ingresar a través de la barrera epitelial. Vemos entonces las células de Merkel, que ya habíamos hablado de ellas, localizadas en el estrato basal, que se unen juntamente con una fibra nerviosa y forman el disco de Merkel. También localizadas en la capa basal, son mecanorreceptores, es decir, receptores mecánicos importantes,
cutáneos que están asociados a las raíces periféricas nerviosas y forman el disco de Merkel, ¿no? Bueno, aquí tenemos una imagen donde podemos observar las capas de la piel gruesa y donde podemos ver claramente los espacios delimitados por cada capa. Vemos en la capa basal justamente a la melanina y vemos las capas intermedias de las células espinosas, que son células poliédricas, las células de la capa granulosa, que son células planas. Vemos el estrato lúcido, que solamente lo vemos en la piel gruesa, y el estrato córneo. Aquí en esta imagen histológica podemos ver las diferentes capas del epidermis y podemos ver todas las capas del epidermis, la capa basal, la de células intermedias espinosas, la capa granulosa y el estrato córneo. Este es un corte de piel delgada que lo podemos diferenciar de la piel gruesa justamente por la gran capa de queratina, ¿verdad? En este caso, aquí la capa de queratina en la piel delgada es bastante delgada. Hay algo importante que mencionar en cuanto a lo que, bueno, esta es la membrana basal, que como sabemos esto es un epitelio, la epidermis, donde estarán las células basales, ¿no? Aquí podemos ver otra imagen histológica donde vemos la capa basal, las células intermedias poligonales del estrato espinoso, las células de la granulosa, el estrato córneo. Cabe indicar que nosotros habíamos indicado que justamente el estrato córneo, y esto es importante saberlo, que existe aquí las papilas dérmicas, ¿no? Las papilas se forman del tejido conectivo laxo de la dermis papilar. Y vemos aquí a las crestas epidérmicas o clavos epidérmicos, ¿no? Que están interdigitados con las papilas dérmicas. Y es importante saber que ese patrón de crestas, que son esas invaginaciones epidérmicas, están asociados a la formación de las huellas dactilares. Quiere decir que ese patrón de crestas es mucho más pronunciado a nivel de la piel de las manos y de los pies, ¿no? Ya sabemos que las huellas digitales son como una impronta importante que puede identificarnos en cualquier situación, ¿no? Nos toman desde pequeños las huellas y cuando sacamos nuestra cédula de identidad, las huellas dactilares van a ser como nuestra identidad, ¿no? Y ellas se forman justamente por este patrón intrincado de crestas y de papilas, ¿no? Tiene una mayor predominancia a nivel de lo que son la piel gruesa. Obviamente que las huellas dactilares se van a ir perdiendo con el tiempo. Ya en las personas añosas, las huellas se pueden ir borrando y a veces a una persona mayor le hacen poner las huellas y no se parecen mucho a las huellas que eran de cuando la persona era más joven. Bueno, aquí vemos la dermis, la epidermis, todas sus capas de la piel. Vemos aquí el tejido celular subcutáneo con los lóbulos de grasa, los tabiques de fibrocolágeno. Y bueno, vamos a hablar un poco de los anexos cutáneos, hablando que el ectodérmico de la epidermis derivan las glándulas sudoríparas que se clasifican en ecrinas y apocrinas. Voy a apagar mi cámara porque está inestable en mi internet. Se producen las uñas de la capa ectodérmica, los pelos, los folículos pilosos, todo deriva del ectodermo. Ya vamos a explicar. Entonces, a ellos se los denomina anexos cutáneos o anejos cutáneos, ¿no? Bueno, aquí como para saber que existen varias enfermedades de la piel, entre ellas un cáncer agresivo, que es un cáncer mortal, porque es el cáncer más maligno de todos, que es el melanoma, justamente el que va a colonizar, va a invadir la capa basal del epidermis, donde están obviamente la melanina, y pues si no se detecta a tiempo, la persona muere, ¿no?
porque hace metástasis a otros órganos. Entonces siempre hay que estar viendo que la piel no presente cambios, que la piel no presente cambios en los lunares, elevaciones, lesiones elevadas, con bordes irregulares. Y bueno, dentro de otras enfermedades, la dermatitis, que es bastante común, la dermatitis de contacto, cuando hay alergia, por ejemplo, a un metal, cuando se ponen aretes las chicas o las mujeres, una cadena o de pronto una sustancia química que utilizamos. El impétigo, que se da más bien por situaciones de estafilococos en la piel, que son lesiones cutáneas importantes también, y el melanoma, ¿no? Bueno, entonces, como vemos aquí, las uñas tienen un rol importante porque protegen la parte distal de la falange, están dispuestas, son una capa de estrato córneo dura, están dispuestas por las mismas capas del epidermis, eh, presentan varias partes, ¿no? Justamente la uña crece de la matriz unguial y está sobre el lecho unguial, ¿no? Hay una importante nutrición e irrigación de la uña, vamos a encontrar varias partes, el hiponiquio que forma lo que es la cutícula, que es lo que generalmente en el manicure las personas cortan, el hiponiquio, la lúnula, que es la parte como una media luna, el surco unguial, que está rodeando a la uña, los bordes epidérmicos y la queratina, que es la parte dura, ¿no? Como sabemos, nosotros constantemente, o muchas personas constantemente se están haciendo errores en la uña, ¿no? Que poniéndose uñas de cerámica, uñas de, yo qué sé, bueno, de diferentes materiales que no recuerdo en este momento, y las uñas se pueden hasta desprender, ¿no? Se lesionan, cambian de color, y, y las uñas también hay que cuidarlas. La señorita Kaisa tiene la mano levantada. Sí, doctora, le quería preguntar si, o sea, está bien, bueno, si es el manicure, cortarse lo que es lo que le rodea, ¿cómo es que se llama? Eso que La cortan, cutícula. la cutícula, ajá, si estaba bien o está mal. Sí, o sea, hay que hacer un mantenimiento de ciertas partes que crecen, porque van creciendo los tejidos, ¿no? Entonces, sí, se hace un manicure, pero un manicure que sea un manicure solamente de prevención, de que no haya uñeros, de que no crezca demasiado la piel entre el borde unguial y la uña, y eso genere una lesión cutánea también, ¿no? Porque los uñeros son clásicos, ¿no? Sobre todo cuando cortamos mal la uña. Obviamente que no vamos a tener uñas del tamaño gigante, ¿no? Entonces tenemos que mantener un cuidado de las uñas. Ahora, ya excederse con las uñas de ni sé cuánto, las uñas de porcelana, y que son uñas que se van pegando sobre la misma uña, eso va causando un deterioro y un daño, ¿no? Entonces sí, cortarse la cutícula no es malo y hacerse un manicure, pero un manicure hecho por una persona que conozca también, porque a veces nos arrancamos los bordes epidérmicos, causamos lesiones. Y bueno, aquí están las partes de la uña, ¿no? Esta es la matriz. Si la matriz se daña, ya no hay crecimiento córneo. Por eso habrán personas que ya no les creció la uña después de que tuvieron una lesión. Entonces, si se lesiona la matriz, ya no vuelve a crecer la capa córnea, ¿no? Aquí vemos la raíz de la uña, todo esto será el lecho unguial, pues aquí está la parte distal de la falange, todo esto corresponde al cuerpo de la uña, aquí está la cutícula, eh, el borde de la uña, la falange y la piel. Entonces, principalmente estas son las partes de la uña, el hiponiquio cutícula, la lúnula, el surco unguial, los bordes epidérmicos y la queratina, ¿no? Podríamos hablar mucho de uñas, de la onicomicosis, de lesiones que se dan cuando hay contacto con hongos o con partículas, sustancias tóxicas que de pronto la persona trabaja manualmente.
Pero bueno, en todo caso recordar que hay que tratar bien a las uñas también. Igual que los pelos, ¿no? Los cabellos, el pelo, que obviamente el pelo está distribuido en el cuero cabelludo y tiene una protección, ¿no? De la cabeza. Al igual que el pelo, el vello fino que está en los brazos, en las piernas, en las axilas, en las regiones genitales, que también tiene una función protectora de la piel. Sin embargo, pues ya sabemos que también la queratina se ha hecho tan famosa por todos esos tratamientos que las personas se hacen, ¿no? Con queratina, pero esa queratina no es natural, obviamente es una queratina sintética que le ponen hasta cloroformo, de lo que yo sé, formol. Y eso son sustancias demasiado fuertes, ¿no? Que pueden ser que la persona se vuelva lacia totalmente después que tiene un pelo muy ondulado, pero a la larga causan alteraciones importantes. Bueno, ya hablando desde el punto de vista histológico y funcional, el pelo emerge de una invaginación epidérmica. Entonces, la epidermis invagina, ¿sí? Y forma lo que es el folículo piloso, formado por el bulbo piloso y la papila pilosa, que están inervados obviamente, por nervios y por vasos sanguíneos abundantes. La papila dérmica, la papila pilosa, es la que permite el crecimiento del pelo. Entonces, cuando los cabellos se arrancan, es porque hay falta de nutrición de la papila dérmica, ¿no? De la papila pilosa. Entonces, hay falta de irrigación, hay falta de nutrientes y los pelos se pueden arrancar. Ya sabemos que en los varones, sobre todo, por un estímulo androgénico extenso, puede ocurrir la alopecia, ¿no? O alopecia. Bueno, entonces del bulbo piloso, ¿sí? Surgen células proliferativas que originan el llamado tronco piloso y vamos a encontrar dos vainas que recubren al tronco piloso. Vamos a encontrar lo que es la vaina radicular externa, que se origina de la epidermis y que tiene las mismas capas epidérmicas, la capa basal germinativa, la capa de células intermedias espinosas y la capa de células granulosas. La vaina radicular interna está formada por la capa de Henle, la capa de Huxley y la cutícula, que vendría a ser lo que recubre al pelo. Estas son las partes del folículo piloso, ¿no? El infundíbulo, el istmo, la protuberancia folicular, que es donde están las células madre que permiten el crecimiento folicular, y el segmento inferior, donde está la papila dérmica y células matriciales del bulbo. Aquí podemos observar un corte histológico transversal de folículo piloso, donde vemos todas las capas que hemos mencionado. Normalmente ese folículo piloso está envuelto en un saco fibroso, ¿sí? Que se llama membrana vítrea, que separa al folículo piloso del resto del tejido conectivo. Podemos ver aquí la capa de la vaina radicular externa formada por las células de la epidermis, la basal, la basal o germinativa, la espinosa y granulosa, y podemos ver aquí a las capas de la vaina radicular interna, donde observamos a la capa de Huxley, a la capa de Henle, y observamos acá internamente a lo que es la cutícula de la vaina radicular interna. La cutícula de la vaina radicular interna va a envolver al pelo, porque el pelo tiene la cutícula, tiene la corteza y tiene la médula, como lo estamos viendo aquí. También vamos a encontrar gránulos de tricoyalina, porque también el pelo tiene una coloración, ¿verdad? Entonces, y la queratina. Y también gránulos de melanina que le dan las diferentes coloraciones. Aquí podemos ver entonces el tallo del pelo y vemos que de la vaina radicular externa del folículo piloso emerge una evaginación que va a convertirse en la glándula sebácea, que sería esta de aquí. Miren ustedes cómo de la vaina radicular externa surge la glándula sebácea y el sebo va a ser liberado al interior del folículo piloso y sale junto con el pelo.
Y también vemos aquí que hay un músculo erector del pelo que sostiene el pelo en su lugar. Ese músculo actúa bajo estímulos autonómicos y cuando tenemos frío o temor, este músculo se contrae y pone los pelitos parados. Por eso nos da la famosa piel de gallina, ¿no? O nos da lo que dice se me erizó el pelo, ¿no? Los vellitos. La piel de gallina se forma porque, o se produce porque ese músculo es estimulado por aferencias, por estímulos autonómicos, y entonces al contraerse, el folículo se pone erecto, ¿no? Entonces, el músculo erector del pelo, la glándula sebácea, el folículo piloso, constituyen el aparato pilosebáceo. Aquí podemos ver el folículo piloso, podemos ver el pelo en el interior y podemos ver la glándula sebácea que sale de la vaina radicular externa, ¿sí? Emerge de la vaina radicular externa y esa glándula es una glándula holócrina porque recordemos que las células mueven el contenido de la secreción juntamente con el pelo y hay dos tipos de células, unas células basales pequeñas que son las que van a permitir que la glándula pueda proliferar y unas células grandes poliédricas que son las que almacenan el sebo, que son las que al morir se desprenden con la secreción. Aquí podemos ver una imagen histológica de un corte de piel delgada y vemos el folículo piloso con la vaina, perdón, con la glándula sebácea y el músculo erector del pelo. Aquí observamos la papila dérmica, el bulbo piloso, el tronco piloso, en el interior estará el pelo. Vemos que es una invaginación epidérmica, en la parte externa estará la vaina radicular externa y en la parte interna la vaina radicular interna, ¿no? Bueno, esto ya lo hemos ido explicando. Y hablar de sistema tegumentario realmente es bastante largo. Estamos tratando de hacer una abreviatura y fíjense, ya tengo casi una hora abreviando, porque ya mismo hasta la lección. Me van diciendo por favor la hora, pero principalmente esto es una glándula sebácea, un músculo erector del pelo. Aquí como observamos, esta es la glándula, esto es el folículo, fíjense cómo el folículo emerge, es evaginación. Aquí están las células poliédricas grandes que contienen la grasa, el sebo, y aquí las células basales pequeñas, que son las que permiten el crecimiento de la glándula, ¿no? Aquí vemos más glándulas sebáceas, donde observamos todas las estructuras, ellas están en la dermis. Y bueno, hablamos también de los receptores sensoriales de la piel, que son algunos que son mecanorreceptores, otros receptores del frío, otros receptores del calor, otros receptores de la vibración, de la presión, del tacto fino, del tacto grueso, nociceptores o nociceptores, receptores del dolor, ¿no? Aquí podemos observar varios receptores cutáneos que están en lo profundo de la dermis, como las terminaciones libres del dolor, que ellas no son encapsuladas porque los receptores cutáneos encapsulados y no encapsulados. Vemos las terminaciones libres, no encapsuladas, los corpúsculos de Pacini, que sí son encapsulados, los corpúsculos de Ruffini, los corpúsculos de Krause, que estimulan el frío, y los corpúsculos de Meissner, que también receptan estímulos de tacto. En el caso de los corpúsculos de Krause, el frío, en el caso de los de Ruffini, el calor, en el caso de los de Pacini, la presión, ¿verdad? Esa es la función de los receptores. Entonces, fíjense, los corpúsculos de Pacini pueden detectar las vibraciones y un golpe a nivel de la piel. Los de Meissner detectan el tacto entre un punto, también aleteo y golpeteo,
Los corpúsculos de Ruffini, el estiramiento. Los de Merkel, que están en la capa basal del epidermis, el tacto rápido, también son importantes en la detección de todos estos estímulos, ¿no? Entonces, bien, ¿dónde más se encuentran estos corpúsculos? Vemos aquí que los del tacto obviamente van a estar más distribuidos a nivel de la palma de mano y receptores del frío en el dorso de la mano y receptores del calor. Entonces, principalmente en la dermis vemos los corpúsculos de Krause y los corpúsculos de Ruffini en la capa más profunda de la dermis. Vemos nosotros terminaciones nerviosas libres que van a captar el frío y el calor y terminaciones nerviosas libres que van a receptar el dolor. Aquí podemos ver cómo se observan a nivel de la dermis los diferentes receptores sensoriales encapsulados. Vemos aquí los de Ruffini que van a estar más bien a nivel de la dermis papilar. Vemos aquí terminaciones libres del dolor también a nivel de la dermis. Vemos aquí los discos de Merkel a nivel de la epidermis, en la capa basal, receptores del tacto. Vemos acá los corpúsculos de Meissner, que son receptores del tacto fino. Los encontramos también en la dermis papilar y son receptores importantes para discriminar las cosas, ¿no? Gracias al tacto podemos identificar la textura, la forma, el tamaño de algo. En cambio, los corpúsculos de Pacini son más profundos, ¿sí? Y vemos aquí también que los corpúsculos de Ruffini están alrededor de los folículos pilosos y las terminaciones peritriquiales. Bueno, esta imagen no salió tan completa, pero aquí tenemos los encapsulados de Ruffini, de Merkel, corpúsculos de Pacini, los corpúsculos de Meissner, los nociceptores, que son terminaciones libres del dolor. Aquí podemos ver la morfología que tienen los diferentes receptores. Aquí vemos un corpúsculo de Pacini que parece que fuese las telas de una cebolla envueltas alrededor de un axón. El órgano de Ruffini, el disco de Merkel, como vemos en la capa basal, a las células de Merkel con la terminación nerviosa y estas terminaciones nerviosas libres, ¿no? Nuevamente aquí podemos observar todos los axones, porque ya recordemos que son neuronas que están a nivel de la piel o están constituidas por células nerviosas. Vemos que aquí tiene una cápsula, por eso hablamos nosotros de receptores encapsulados, en este caso en la papila dérmica, como podemos observar el corpúsculo de Meissner, aquí también en las células de Merkel. Y los corpúsculos de Meissner, miren, están aquí porque decimos que son sensibles al tacto, se adaptan rápidamente, permiten que el individuo pueda responder a los objetos, como habíamos dicho. Ya, los de Pacini, miren la morfología, también están a nivel de la dermis papilar, están distribuidos ampliamente en todo el organismo, tienen una terminación libre. Aquí podemos ver un corpúsculo de Ruffini que los vemos más ligados a la parte del folículo piloso. Los bulbos de Krause, que detectan sensaciones del frío, son receptores del frío. Aquí podemos ver un corpúsculo de Pacini, que responden a cambios de presión. Podemos ver cómo se observan varias capas de células formando como la tela de una cebolla. Acá en la dermis papilar, porque esto es dermis papilar, esto es un corpúsculo de Meissner, que son responsables del tacto ligero, ¿no? Por eso en la piel delgada hay muchos corpúsculos de Meissner. Bueno, esto ya lo habíamos presentado. Y bueno, todavía nos falta. Todavía nos falta hablar un poco de las glándulas sudoríparas, que principalmente son dos, las ecrinas y las apocrinas. Las ecrinas que producen un sudor acuoso, principalmente tienen una porción secretora y una porción conductora. Aquí en esta imagen histológica vemos que las glándulas ecrinas, que están distribuidas en todo el organismo, en toda la superficie cutánea, van a producir ese líquido acuoso rico en electrolitos y agua,
Son glándulas tubulares enrolladas que tienen un epitelio cúbico de recubrimiento. Las vamos a ver agrupadas así como en acinos en lo profundo de la dermis. Principalmente aquí podemos observar las porciones secretoras con la flecha negra y la porción excretora que va a salir hacia la superficie cutánea a través del poro sudoríparo. Como vemos, son glándulas tubulares enrolladas. La función principal es regular la temperatura corporal. No están asociadas al folículo piloso, como el caso de las glándulas sebáceas, que desemboca el sebo a nivel del folículo. Están en lo profundo de la dermis, ¿verdad? Vemos que estos acinos de estas células, de estas glándulas ecrinas, están rodeados por lo que es un conjunto de células mioepiteliales, que son las que permiten que al contraerse pueda ser expulsado el contenido de la secreción. Aquí seguimos viendo la porción secretora de una glándula sudorípara y la porción excretora, ¿no? Donde vemos la luz y vemos alrededor del acino las células mioepiteliales. En cambio aquí vemos glándulas apocrinas. Las glándulas apocrinas son más grandes, tienen una luz mucho más voluminosa. Son glándulas que están localizadas en las regiones genitales, perianales, perineales, a nivel de las axilas, a nivel del pezón. Estas glándulas apócrinas comienzan a ser estimuladas en la pubertad con el despertar sexual de las hormonas sexuales y comienzan a secretar un tipo de sudor lechoso que tiene un olor característico y que en los animales, en los mamíferos, se considera que son glándulas que secretan feromonas, que son glándulas atrayentes sexuales y que posiblemente en el ser humano también tengan las mismas funciones. Por eso actualmente hay muchos productos en base a feromonas para el hombre, para atracción sexual, porque es un olor característico que tiene cada individuo. Obviamente que esas glándulas producen un sudor muy fuerte a nivel axilar, que si no hay la higiene suficiente, el uso de un antiperspirante, ¿cómo se llama? Un antitranspirante, perdón. Y no hay una limpieza adecuada, las bacterias proliferan y producen ese mal olor característico de las axilas. Típicamente, entonces, las glándulas apocrinas también liberan el contenido secretor junto con el pelo, ¿sí? Aquí podemos ver el epitelio de las glándulas apócrinas, podemos ver células basales y células cilíndricas altas y las células mioepiteliales, ¿no? Bien, entonces, glándula mamaria no lo vamos a tratar en este tema porque obviamente será tratado en el tema de aparato reproductor femenino. Bueno, estas exposiciones son sumamente largas porque hablar de un sistema o de un aparato no es sencillo, ¿no? Tenemos que ver todas las estructuras que están asociadas a un sistema y no podemos pasar por alto porque todas son importantes. Como han podido ustedes ver, todas estas estructuras cutáneas tienen un rol, una función característica, ¿no? Entonces, bien, no sé si tienen preguntas que realizar, porque para hoy día nos va a quedar una práctica también de piel fina y piel gruesa, ¿no? Entonces quisiera saber si les quedó alguna duda, tienen alguna pregunta en particular de lo que hemos explicado que deseen realizar. Señorita Cajape. Sí, buenos días, doctora, disculpe. Bueno, usted mencionó acerca del melanocito y usted mencionó que, por ejemplo, se ubicaba en el estrato basal de la epidermis y este producía a la vez el pigmento de la melanina. Entonces, por ejemplo, estuve investigando, ¿no? Y eso se decía que se donaba de forma citocrina a los queratinocitos y de esta manera protegía el núcleo celular de la radiación UV. Mi pregunta era,
si, por ejemplo, esto tiene que ver respecto al cáncer de piel, porque en este caso sería que los queratinocitos son los que ayudan a que no protegen el núcleo celular y en tal caso para el cáncer. Esa era mi pregunta. Claro, claro. El melanoma se llama así, melanoma porque va a afectar a las células, a los melanocitos, ¿no? Que son los responsables de la producción de la melanina. Como usted dice, el melanocito protege, esa sustancia protege al queratinocito de la lesión de los rayos ultravioleta. Entonces, cuando hay exceso de radiación ultravioleta, ¿cuál es la principal causa del cáncer de piel? El exceso de exposición al sol, ¿no? Y sobre todo en regiones aquí como en Ecuador, que los rayos caen tan directamente. Entonces, zonas donde hay, en las zonas ecuatoriales es muy frecuente por eso mismo, que estamos en la mitad del mundo. Entonces los rayos vienen con más fuerza, más de eso que el ozono, sabemos que es un gas, ¿no? Que protege a la atmósfera, rodea a la atmósfera. Y la radiación ultravioleta no puede penetrar tan directamente, pero como ha habido una serie de emisiones de gases tóxicos de las industrias, tanta industrialización, tanta producción de gases invernaderos, que, bueno, no gases invernaderos, de gases que provocan el efecto invernadero, que así se llama, han destruido la capa de ozono y hay agujeros. Entonces, fíjense, el Sol, la potencia que tiene con sus rayos, está a tantos millones de distancia del planeta, pero causa tanta incidencia y nosotros salimos aquí en Guayaquil o aquí en la costa y el sol está pero terrible, ¿no? Temperaturas en más de 30 grados. Entonces imagínense la cantidad. Si no utilizamos protectores solares, si no utilizamos protectores físicos como un sombrero, como un paraguas, ropa que nos proteja, obviamente estamos expuestos a lesiones cutáneas. Bien, eso es lo que le puedo responder en base a su consulta. Entonces, la prevención es ver si en la piel no hay proliferación de nevos, de lunares, de lesiones cutáneas que aparecen recientemente, que son muy oscuras y que tienen bordes irregulares y que tienen muchas lesiones se tienden a invaginar, como a hundirse. Son indicios de lesiones cutáneas que hay que examinar con un dermatólogo. Porque muchas lesiones de estas hay que extirparlas, cauterizarlas, analizarlas a nivel del estudio patológico para descartar una malignidad. Bien, si no hay otra pregunta, voy a avanzar con el tema de la práctica, ¿no? Bueno, ya de la piel hemos hablado bastante, hemos explicado mucho que la piel gruesa tiene 5 capas, un estrato epidérmico, basal, un espinoso, uno granuloso, uno lúcido y un córneo. 5 estratos en la epidermis de la piel gruesa. La dermis, que va a tener prominentes crestas reticulares y papilas dérmicas, y que va a haber 2 tipos de dermis. La dermis papilar, que es la más escasa, con menos colágeno y elastina, y que va a ser tejido conectivo laxo, donde está el plexo subpapilar, y la dermis reticular, que es la más abundante, formada por un tejido conectivo denso y regular, que ustedes lo vieron en cortes de piel, en las imágenes que yo les mostré, y que es el más abundante, donde va a haber más elastina, más colágeno. Y dentro de los anexos cutáneos, el único anexo cutáneo que nosotros vamos a ver, el único anexo cutáneo que vamos a ver es las glándulas sudoríparas. Nadie tiene en las manos ni en los pies pelos, ¿no? Ni sebo. Solo glándulas sudoríparas abundantes porque en las manos y en los pies hay bastantes glándulas sudoríparas. Bueno, aquí vemos una imagen histológica donde vemos la epidermis,
Una de las diferencias es la gran gruesa capa de queratina o la gruesa capa de queratina. Se llaman escamas córneas. Hay escamas córneas duras, como las uñas, y las escamas córneas que son blandas, como las de la piel, ¿no? Las escamas córneas duras son las de las uñas. Por eso las uñas son bastante duras, ¿no? Porque son escamas de queratina dura. En cambio, las de la piel son blandas. Dos tipos de queratina, la blanda y la dura. Aquí observamos entonces la gran capa córnea, este espacio aquí que nosotros vemos como blanquecino. Aquí es el estrato lúcido. Y aquí vemos el gran patrón de crestas. Todas estas son crestas o clavos reticulares, clavos epidérmicos. Esto es la dermis papilar. Esto. Y esto es la dermis reticular. Acá en lo profundo vemos la hipodermis, donde vemos lóbulos de grasa separados por tabiques de fibrocolágeno. Y en lo profundo de la dermis, en lo que se llama la unión dermosubcutánea, vamos a observar lo que corresponde a las glándulas sudoríparas. Aquí vemos nosotros entonces la parte basal del epitelio, las células poliédricas del estrato espinoso, granuloso, por aquí estará el lúcido, y aquí el córneo, ¿no? Estos son papilas. Todos estos espacios que están aquí ocupados entre las crestas son las papilas dérmicas. Esta vista en 40X, porque podemos ver más claramente el epitelio del epidermis, la capa basal, el estrato espinoso, el estrato granuloso. Y bueno, aquí algo que sería el estrato lúcido, porque prácticamente eso ya es la queratina. No lo vemos tan clarito aquí, pero sobre el estrato granuloso está el lúcido. Esta es la papila, esto es tejido conectivo laxo, dermis papilar, las crestas, ¿verdad? Y bueno, aquí vemos nosotros en lo profundo de la dermis, eso es dermis papilar, dermis reticular, perdón. Vemos los lóbulos de grasa que constituyen la hipodermis, los tabiques que separan esos lóbulos. Y aquí vemos a las glándulas sudoríparas, en lo profundo de la dermis. Las glándulas sudoríparas no están en la superficie de la dermis, sino en lo profundo de la dermis. Y tienen conductos largos que van a emerger en la epidermis a nivel del poro sudoríparo. Aquí podemos observar a un mayor aumento la porción secretora de las glándulas sudoríparas y la porción excretora, ¿no? Porque sale un conducto, son glándulas tubulares enrolladas, simples, con su epitelio cúbico, su membrana basal, sus células mioepiteliales que recubren a la estructura. Y bueno, finalmente, bueno, ¿qué vamos a dibujar de aquí? Bueno, vamos a hacer este gráfico en 4X de piel. Recordar dibujar el epitelio con su forma y en la parte profunda pues colocar las glándulas sudoríparas que obviamente no las podemos ver detalladamente aquí vemos en 40X cómo se observan las glándulas sudoríparas, ¿no? Bueno, en cuanto a la piel delgada, ya dijimos que la piel delgada tiene 4 estratos, un basal, un espinoso, un granuloso y un córneo, papilar y reticular, menos patrón de crestas, sí tiene crestas, pero menos, el hipodermis o tejido celular subcutáneo, y vamos a encontrar 3 anexos cutáneos, glándulas sudoríparas, sebáceas y folículos pilosos, que tenemos que dibujarlos. Aquí observamos entonces un corte de piel fina en 4X, donde vemos aquí esta fina capa de queratina. Vemos un folículo piloso, que es una invaginación epidérmica. Vemos la dermis papilar, la dermis reticular,
Vemos aquí a la hipodermis. Y aquí en lo profundo también veremos glándulas sudoríparas. Ya en esta imagen, en 10X, nosotros podemos ver claramente cómo se observa la dermis papilar de la reticular, las crestas, las papilas, la queratina fina. En 40X ya podemos ver todo el epitelio del epidermis, la capa basal, la capa intermedia de células espinosas, la capa de células granulosas y el estrato córneo, ¿no? Esta es una papila. Un segundito que voy a conectar la computadora. Bien, mil disculpas. Aquí tenemos, les agradezco que vayan prendiendo sus cámaras, señores, el mismo es la evaluación. Bueno, este es un corte en 40X de piel delgada, ya vimos los elementos. Vamos a tener que, bueno, ya folículo piloso no entra. Vamos a dibujar entonces la imagen en 4X, donde van a dibujar el folículo piloso. Lastimosamente, bueno, aquí en esta imagen que les he compartido está la glándula sebácea y el folículo piloso, porque glándula sebácea es un componente, entonces tenemos que dibujar también glándula sebácea, ¿ya? Entonces lo vamos a hacer en 4X para poder ver y dibujar las 3 capas y poner los anexos cutáneos. ¿Alguna pregunta que tengan que realizar? Sí, eso es sobre la glándula sudorípara en la piel fina. Es que no, como que la puedo diferenciar muy bien. La glándula sudorípara en la piel fina. Es exactamente igual a la piel gruesa, no tiene cambios, ¿no? Lastimosamente creo que no tenemos una imagen clara donde se ve la glándula sudorípara de la piel fina. La podemos ver aquí en el fondo, los acinos, que son los mismos que veíamos aquí. ¿Sí logra distinguirlo ahí? Lo vemos ahí en 10X y aquí en 40X. Sí, doctora. Entonces es lo mismo que estamos viendo aquí, pero como es 4X, se lo ve pequeñito, no podemos ver las características. Eso es lo malo de la lente de 4X, que no podemos nosotros ver el detalle, como lo vemos acá, en 40, fíjense, ahí podemos ver la morfología, el epitelio de la glándula. O acá, que todavía podemos ver la morfología también glandular. Pero es igual,
no cambien. A eso me refiero. O sea, tiene la oportunidad de ver las sudoríparas aquí en piel gruesa, pero son las mismas que van a ir en piel fina, igualmente en la unión dermosubcutánea. ¿Alguna otra pregunta? ¿Se Sí, comprendió? Dígame. doctora, usted dijo algo, que había que dibujar las glándulas sebáceas, ¿cierto? Claro, porque dentro de los elementos de la piel fina está glándula sebácea, sudorípara y folículo piloso. Aquí al final dice folículo piloso, sino que se ha cortado cuando pegué la imagen. ¿Sí se da cuenta? Aquí dice Sí, folículo, sí sí, se entiende. a lo que me refiero, o sea, en el corte 4X, obviamente se ven las glándulas, pero no se las ve bien, o sea, porque es 4X, ¿cierto? Entonces, Claro, no claro, dibujo, no se las ve claramente como aquí que la estamos viendo en 40X, claro, a eso me pero refiero, o ya sea, tiene una idea cómo hacerlo, porque aquí está el folículo piloso y está la glándula. a eso venía, o sea, en ese corte de 4X dibujamos la glándula como si estuviera en 40X, a eso me refiero. Claro, para que le dé una morfología parecida, ¿no? No lo va a hacer en gigante, pero para que tenga una noción, una idea cómo es una glándula sebácea. Yo le puedo tomar en una evaluación una glándula sebácea Sí, 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 solo que esa era la pregunta, dentro del o un dibujo de folículo así. piloso o una glándula sudorípara. Sí, sí, esa es la intención, sí, así es. Que ustedes representen las estructuras que corresponden a la piel. ¿Ya? ¿Quedó claro? En piel fina se dibuja la de 4X, ¿verdad? Las En preguntas, ambas, en Ay, ok. ambas, en ambas, en las ambas. preguntas de autoevaluación, doctora, falta. Sí, ya se las voy a dar. Bien, la pregunta de piel gruesa. ¿Qué son las crestas reticulares y papilas dérmicas? ¿Y cuál es su importancia de las crestas, no? ¿Qué son las crestas reticulares y papilas dérmicas y cuál es su importancia? En el corte de piel delgada, ¿cómo está formado el aparato pilosebáceo? ¿Cómo está formado el aparato pilosebáceo? Señorita Rubio. Sí, doctora, era para pedirle tiempo para la actividad. Lo que pasa es que al menos yo tengo clases a partir de las 12 hasta las 4 de la tarde de computación. Ahora tenemos examen y pues yo no sé si avance porque tengo que imprimir nuevamente las, los formatos porque me doy cuenta que solo me queda para hacer uno de los trabajos. Y pues yo aquí donde estoy no puedo imprimir porque la impresora que está acá atrás no funciona. Tengo que ir a mi casa, que es al centro. Bueno, mi pregunta es, ¿a qué hora quiere que le deje el trabajo? Sí, porque me está diciendo que tiene clase hasta las 4, que no impreso, que tiene que imprimir. O sea, no sé qué tiempo demore su proceso, porque terminamos la evaluación a las 10:45. Y desde las 10:45 hasta las 12 que termina la clase tenemos más de una hora. Bueno, pero no le puedo dejar para mañana, ni le puedo dejar para la noche. ¿Cuánto considera usted que es el tiempo que yo debería de ponerles en la plataforma? Si ustedes estuviesen presencialmente en el mismo laboratorio, harían esto, porque son 4 horas de clase seguidas. Muy cansados de aristología y 4 horas seguidas de clase. Entonces, en el mismo laboratorio hacen ustedes el informe. Ahorita están gozando todavía de la virtualidad, son 2 horas, pero me he tomado más tiempo por lo que estamos viendo aparatos y sistemas y tenemos que avanzar. Por eso las clases prácticamente son hasta las 11. Pero ¿hasta qué hora quiere usted que yo le dé? Si usted prefiere dejarlo como suele dejar hasta las 4 de la tarde, sí creo que sí avanzo. Bueno, hasta las 4 Por de la favor, tarde les voy a dejar. Bien, muchísimas gracias. bueno. ¿Alguna pregunta más, señores?
Bueno, voy a pasar la asistencia. Pueden ya estar con sus cámaras encendidas todos, los que las tenían apagadas y que siempre las